Sean bienvenidos a esta reunión dominical, esta segunda reunión de domingo. Estamos contentos de que usted esté con nosotros. Puede tomar su lugar. Si viene por primera vez, sea bienvenida, sea bienvenido. Los que nos están viendo a través de las redes sociales, en las distintas plataformas de Ministerios Gente Nueva, sean bienvenidos. Está en casa. Usted en esta transmisión reciba, prepárese para poder recibir la palabra de impartición, la sanidad de Dios, la palabra que transforma en esta mañana. Sean bienvenidos. Vamos a hacer nuestra declaración, así es que prepare su Biblia, prepare sus notas, su pluma o donde usted escriba, y para que pueda anotar lo que Dios le quiere hablar en esta mañana por medio de su palabra. El día de ayer cerramos un congreso que es de una de las iglesias de nuestra red, Gente Nueva Tecámac. Se llamó el congreso Expande, se llama Expande, y estuvo extraordinario. Una gloria impresionante que vivimos el día de ayer al cierre de este congreso, y fue una súper bendición. Si usted tuvo la oportunidad de estar o de ver a través de las redes, seguramente fue edificado. Vamos a levantar nuestra Biblia y vamos a hacer nuestra declaración fuerte. Va a abrir Biblias arriba, Biblias arriba. Eso, allá arriba Biblias, allá en donde ustedes se encuentran. Todos, sus manos levantadas. Creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios. Tengo un propósito en la vida. Algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Todo es posible hoy. Si usted está lista y listo para recibir la palabra viva de Dios, vaya conmigo por favor al Evangelio según San Mateo. Evangelio de Mateo. Vamos a ir a la palabra hablada por Jesús en el capítulo 13. Mateo capítulo 13, verso 31 y 32. Solo son dos versos, pero están cargados de una revelación, de una palabra transformadora. Así es que disponga su corazón, su mente. Trate de hacer a un lado las preocupaciones, aquellas cosas que ocupan su mente, para escuchar esta palabra, porque estoy seguro que es una respuesta para lo que usted necesita. Mateo capítulo 13, verso 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Jesús comienza diciendo: otra parábola les refirió. Esta parábola de la semilla de mostaza está entre dos parábolas, porque Jesús viene hablando, y son dos parábolas que hablan acerca del reino de los cielos. La parábola anterior habla acerca del crecimiento del trigo y la cizaña, y la que viene después de esta habla del crecimiento, o sea, es comparado a la levadura puesta en la masa, en el trigo, y que se expande. Ese es el contexto de lo que viene hablando Jesús. Entonces hay una característica de estas tres parábolas, de la que acabamos de leer, la que está antes y la que está después, y es precisamente acerca del reino y de su crecimiento. Entonces esta conferencia se llama la expansión de su reino, y muy importante porque estamos terminando ya el año. Hoy es el último domingo de este mes de noviembre. A mitad de semana o un poco antes comenzamos el último mes de este año, que sin duda va a marcar un precedente, o va a marcar la historia en cada uno de nosotros, no solamente en el mundo, sino en nuestra vida también, de cómo hemos vivido, de lo que hemos
experimentado durante este tiempo de cosas difíciles, pero estoy convencido de que antes que termine este año, usted y yo podemos terminarlo en gloria. Podemos terminarlo contra todo pronóstico económico, contra todo pronóstico físico o de salud, contra todo pronóstico social, contra todo pronóstico que en el mundo no es muy bueno. Podemos terminar este año en victoria. Soy un convencido de ello. Ciertamente este año fue un año de fe y la necesitamos todo el año para poder pasar todos los desafíos que hemos enfrentado. Pero sin duda Dios nos habló que el próximo año es el año de su reino. Por eso es importante esta palabra. Esta palabra que le voy a predicar es la conexión de este año que está terminando con la conexión del año que viene. Así es que ponga mucha atención, porque si usted recibe esta palabra, este año sin duda lo va a terminar en victoria. Lo va a terminar con el cumplimiento de palabras que usted ha recibido de parte de Dios. Lo va a terminar convencido de que sí es posible en Cristo Jesús salir adelante y salir en victoria, para que cuando comience el año 2021 sea un año de su gloria, sea un año de su reino, sea un año del establecimiento del propósito de Dios sobre su vida, sobre su familia y sobre esta nación y las naciones de la tierra. Usted tiene que estar listo para que lo que Dios va a soltar en este tiempo esté listo para recibirlo. Yo me pregunto si hay gente que está lista para recibir lo nuevo de Dios, para recibir lo que Dios está a punto de desatar en estos días. Alguien puede gritar, alguien puede moverse, alguien puede reaccionar ante esta palabra. Le decía que es la conexión. ¿Por qué le digo que es la conexión de lo que ha sido este año, el año de la fe, con lo que va a ser el próximo año, el año de su reino? Porque Jesús menciona dos veces o en dos ocasiones la semilla de mostaza. En otra ocasión, mismo en Mateo, menciona la semilla de mostaza comparada con la fe, que la semilla de mostaza llega a crecer y así es la fe. O sea, una semilla pequeña se convierte en un árbol y así es también la fe, que la fe puede crecer. Comienza con una medida, una porción y puede crecer. Y la otra ocasión y la segunda ocasión es esta, que la semilla de mostaza es comparada con el reino de Dios. Entonces habla de la semilla de mostaza como la fe que crece, y la fe y también es comparada a la semilla de mostaza con el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la relación de que Jesús menciona en dos veces la semilla de mostaza en un comparativo con la fe y con el reino? Porque para poder entender y para poder entrar al reino se necesita fe. No podemos comprender los asuntos del reino si primero no hemos crecido en la fe. Porque ya nos vamos a dar cuenta que los principios del reino son muy diferentes a los principios de este reino terrenal. Es muy diferente. Hay diferentes reinos. Y vamos a darnos cuenta que los principios del reino de Dios son diferentes a los principios de este reino en el que usted y yo nos movemos. Cuando Satanás tentó a Jesús después de los 40 días de ayuno y oración, le dijo en algún momento que le mostraba los reinos del mundo y su gloria. O sea, hay reinos, hay el reino animal, hay el reino de las tinieblas, el reino humano, los reinos de la tierra. Pero el reino de Dios solamente se puede entender, se puede concebir y se puede vivir por medio de la fe. Por eso es que este año fue de la fe, pero el próximo es el año de su reino. Y si usted este año ha vivido en fe, ha crecido en fe,
ha vivido por la fe, prepárese, porque lo que viene es el año de su reino. El reino de Dios se va a manifestar sobre su vida y va a ser extraordinario. Puedo ver lo que Dios va a hacer en los próximos días sobre las familias. Puedo ver sobre lo que Dios va a hacer en esta iglesia y en las iglesias de la red. Puedo ver lo que Dios va a hacer en México y sobre la iglesia que está clamando y creyendo que algo bueno puede pasar en medio de estas tinieblas. Y es algo extraordinario, es algo glorioso, es el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Entonces, ¿por qué necesitamos fe para poder percibir o concebir el reino de Dios? Porque los principios son diferentes. Los principios del reino son muy diferentes a los principios de este reino terrenal. Puede chocar. El evangelio del reino es locura para los que se pierdan, pero no para los que nos salvamos y creemos. Los principios son diferentes. Por ejemplo, para prosperar en este reino terrenal es el poder recibir y acumular. Pero en el reino de Dios, para poder prosperar se necesita dar. Pero en este reino es diferente. ¿Cómo voy a dar si no tengo? Pero en el reino de Dios, para poder tener se necesita dar. Es diferente. En los principios del reino encontramos también que la autoridad es diferente. Jesús le dijo a sus discípulos: los líderes en el mundo se enseñorean de la gente, pasan por encima de la gente, la pisotean. Pero entre nosotros, en este reino, va a ser diferente. El que quiera ser mayor tendrá que servir a los demás. Y eso choca cuando nosotros no podemos o no hemos concebido los asuntos del reino de Dios y vivimos solamente en el reino terrenal. Los principios del reino de Dios son diferentes en cuanto a la sabiduría. Es muy diferente la sabiduría divina a la sabiduría humana, porque usted sabe que hay diferentes sabidurías. Hay la sabiduría humana, la sabiduría diabólica y la sabiduría divina. Y la divina va a chocar con la sabiduría humana. Es muy diferente, porque va mucho más allá del conocimiento, va mucho más allá del saber. La sabiduría de Dios es diferente. Con respecto a diferentes principios en el que nos movemos, en la sabiduría humana, para poder ser hay que tener. Pero en la sabiduría y en los principios del reino, nosotros somos y después hacemos, o después tenemos. Ejemplo: la prosperidad no comienza, la generosidad no comienza en el bolsillo, comienza en un pensamiento. En el reino de Dios, en el reino natural, dice: bueno, es que yo para poder ser generoso necesito tener dinero, si no, ¿cómo doy? Pero en la Biblia, Isaías dice que el generoso piensa en generosidades y por generosidad será exaltado. En el reino de Dios, la generosidad comienza en un pensamiento. Tú puedes ser generoso sin tener dinero. ¿Ves cómo choca? Porque estamos tan materializados y monetizados que no alcanzamos a concebir eso. Pero en el reino de Dios, la generosidad comienza en un pensamiento, y después de ese pensamiento se habilitan las cosas naturales. Amén. Por eso se necesita fe. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Los principios del reino son una locura. Pero si usted y yo, por eso necesitamos fe, para no solamente creerlos, sino movernos en ese reino por medio de la fe, el reino de Dios. Ahora encuentro tres características en estos dos versos acerca de su reino. Este es el ABC. Todo este tiempo, todo este año, anticipadamente comienzo a enseñar acerca del reino, pero todo el año vamos a hablar acerca del reino de Dios, de los principios del reino de Dios. Y si usted y yo podemos caminar, no solamente comprender, sino caminar
en los principios del reino, vamos a ver la gloria de Dios manifestada como nunca la hemos visto. Y necesito enseñarlo porque nosotros somos occidentales, no tenemos esa cultura de reino. No así en Europa, no así en otros países de Europa donde han vivido monarquías, y ellos tienen metido a la cultura de reino porque vivieron esa cultura, la tienen metida, lo comprenden, lo asimilan. En España, por ejemplo, el Palacio de la Reina tiene 2000 habitaciones en su casita. Pero nosotros no, nos cuesta trabajo. Por eso todo lo hablamos en diminutivo. Mi casita, mi carrito, mi negocito, mi dinerito, mis ahorritos, Pero allá no. Allá su casita tiene 2000 habitaciones. ¡Qué extravagancia! ¡Qué despilfarro! Podríamos pensar nosotros como occidentales. ¡Qué desperdicio! ¡Qué injusticia y qué desigualdad! Pero no, Señor, en el reino así son las cosas. Por eso Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar una para cada uno de ustedes. Lo que Dios piensa, cuando Dios piensa en su reino, piensa en grande. No es una casita geo de 2 recámaras y medio baño y media cocina y media sala y media vuelta. No, Él está pensando en grande. Los asuntos de su reino son grandes, son en grande. Por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad para saber que su reino es grande, es poderoso. Primera característica de su reino es que comienza pequeño. Dice la parábola: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Es diminuta, cabe en su dedo y puede ser imperceptible al ojo humano. Si usted la tiene en su mano, en sus 2 dedos, y la cierra, puede no verse, está tan pequeñita. Así comienza el reino, una pequeña semilla. Job capítulo 8 verso 7 dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque sea pequeño, el reino comienza así, por algo pequeño. La palabra semilla en la Biblia, en el griego, es esperma, que es lo que conocemos como esperma, espermatozoide. Y así comienza. El esperma es una célula imperceptible al ojo humano, es microscópica, que cuando es un huevo o un cigoto o el óvulo de la mujer es fecundado por el esperma, por esta semilla, tiene una capacidad multiplicadora. Pero todo comienza con una semilla. Así es el reino de Dios, una semilla que si el día de hoy puede ser puesta en tu corazón, puedes recibirla, puedes concebirla, te vas a embarazar de Dios, te vas a embarazar del esperma de Dios, del cielo, y va a empezar por algo pequeño. Y aunque tú no lo veas, porque una mujer cuando está embarazada, aunque no lo ve, sabe que algo ya le está pasando. La mujer percibe que algo está pasando en su cuerpo, está pensando a tener cambios, está empezando a tener diferentes sentires. ¿Por qué? Porque algo ya está dentro de ella. Y aunque todavía no ve un bebé, todavía no ve ahí un feto, pero ya está ahí, ya está empezando a trabajar algo. Si usted concibe esta semilla del reino que le estoy impartiendo en esta mañana, va a empezar a ver cambios. Usted no va quizá verlos físicamente, pero va a percibir que algo ya está pasando. Va a saber que algo ya le está empezando a suceder. Va a empezar a sentirse extraña, va a empezar a sentirse extraño, va a empezar a sentirse inquieto, porque sabe que algo ya está sucediendo. No lo puedo ver, pero ya está dentro de mí, en la semilla de Dios. Es el esperma de Dios que ya me embarazó de algo, y yo me siento inquieto. Y te sientes inquieta porque sabes que algo ya empezó a crecer dentro de ti. Sabes que todo es posible, y de repente los pensamientos van a cambiar, y de repente vas a empezar a cambiar tu manera de hablar. Lo que no se podía hacer se va a poder hacer. Lo que no podías
realizar, lo vas a poder realizar. Donde te habías quedado estancado, vas a empezar a caminar, vas a empezar a ver con otros ojos, vas a empezar a tener otra visión y vas a decir: creo que voy a volver a soñar, creo que voy a volver a creer, creo que voy a volver a amar, creo que va a pasar algo en mi vida, porque ya estás embarazada y embarazado del semen de Dios. Sabes que es posible. Así empieza el reino de Dios, con algo pequeño. Sabes que algo ya está pasando. No es cierto, mujeres, cuando se embarazaron, no es cierto que no veían, pero sentían, percibían: ay, es que me siento incómoda, ay, es que no sé qué. De repente sientes bonito, de repente sientes medio raro y dices: es que ay, no sé, siento, creo que estoy embarazada. Y los hombres: no, hombre, ¿cómo crees? No se te ve. ¿Cómo se va a ver? Apenas se está concibiendo, no se ve, tú no lo ves, pero ya algo está sucediendo. Si tú hoy puedes recibir esa semilla, si de verdad puedes aceptar la palabra del reino, aunque no lo veas, vas a empezar a sentir diferente, vas a empezar a percibir diferente. Vas a empezar a tener una revelación del mundo espiritual como no la tenías. Vas a empezar a leer la Biblia y se te van a revelar cosas, te van a saltar principios. Las páginas van a salir de la Biblia y las letras te van a decir algo a tu vida específicamente. Estábamos en un congreso en Acapulco predicando, y estaba el pastor Fernando Sosa, y ahí estábamos. Y había una gloria tremenda en ese lugar. Y cuando él subió para predicar, nos hizo que leyéramos una escritura. Y pasó a diferentes que no podían leer, él tampoco. Y luego me dice: a ver, pasa Daniel. Y yo subo para leer. Y dice la escritura: a causa de tus palabras estoy. Y las letras, literal, hermanos, las letras de la página empezaron a moverse. Las palabras empezaban a hacer así. No podía leer, se movían las palabras. Y yo me agarré y me quité los lentes y dije: ¿cómo es que se mueven las palabras? A causa de tus palabras estoy ebrio. Y ahí caí tomado por el Espíritu Santo. Y nadie pudo predicar, ni él tampoco. Las letras saltaban de las páginas. Te van a empezar a suceder cosas. Vas a percibir, te vas a sentir inquieto. Vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Vas a empezar a leer la Biblia y te va a mostrar principios que antes, pero yo leí este pasaje, pero esta vez es diferente, porque estás embarazado de Dios. La semilla del reino así comienza, diminuta, como un grano de mostaza. Pero una vez que ha entrado, empieza la segunda parte que te quiero enseñar. Número 2 en este principio es que la semilla comienza por algo pequeño, pero lo segundo es que empieza a crecer. Algo te va a empezar a suceder, porque dice la Biblia que a la verdad es la semilla más pequeña, pero cuando ha crecido, diga conmigo, el reino crece. Dice: es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Jesús comenzó con 12 discípulos predicando el evangelio del reino. 12 discípulos. Les decía: porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Él comenzó con 12 discípulos enseñándoles el reino de los cielos. Comenzó con algo pequeño, un hombre, un mensaje, 12 alumnos, una palabra de poder, una semilla implantada, y comenzó a crecer. La Biblia dice
en Hechos de los Apóstoles 3:41, 2:41, 3,000 personas se convirtieron en la primera predicación de un discípulo lleno del Espíritu Santo, donde el reino había empezado a crecer. Ahora eran 3,000 en Pentecostés. Después dice Hechos 4:4, 5,000 hombres creyeron, solo hombres, sin contar mujeres ni niños, creyeron a la predicación de Pedro y Juan. La Biblia dice en Hechos 6:7, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que invadieron toda Asia. La Biblia dice toda Asia y el mundo entero han trastornado a estos discípulos y ahora vienen para acá, porque el reino comienza con algo pequeño, pero empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Tiene una capacidad expansiva como no lo tiene ningún otro reino. Escúcheme bien, el reino de las tinieblas no puede crecer más. El diablo no puede ser más diablo. El infierno no puede ser más infierno. Pero el reino de Dios sigue creciendo. Pero la iglesia sigue creciendo. A 2000 años la iglesia ha tenido una expansión y hoy por hoy somos 801 millones de creyentes en todo el planeta, porque empezó con uno, pero ahora el reino va creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Escuche la broma de Dios en esta pandemia, en este tiempo. Que la iglesia, no solamente el mundo, sino que la iglesia fue oprimida, metida en las casas. La broma de Dios es que la iglesia ha crecido más en el tiempo de pandemia que en toda la historia. La iglesia se empezó a multiplicar en las casas. Se incrementó la vida de oración, se incrementó los altares familiares, se incrementó la vida devocional, la oración de madrugada, la cena del Señor. La iglesia incrementó su lectura en la palabra. La iglesia se empezó a sensibilizar y la iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer, porque el reino de Dios crece y sigue creciendo. Así es que esa es nuestra naturaleza. La ciencia todavía no puede encontrar el fin del universo. Por eso se conoce hoy como el universo infinito. Porque cuando Dios dijo hace 6,000 años, Él dijo: sea la luz. Dijo la palabra. Y como comenzó una capacidad creativa y expansiva que no ha terminado. No solamente creó nuestro planeta, nuestro sistema solar, los satélites de cada planeta, sino que además otros sistemas solares, galaxias y galaxias y cosas desconocidas. Y la ciencia, con toda su tecnología, con todo su conocimiento, no puede hallar el finito del universo. ¿Por qué? Porque el reino es expansivo, crece y sigue creciendo. Si tú concibes esta palabra, esa semilla del reino, ese esperma de Dios, entonces va a empezar a crecer en ti. Algo va a empezar a suceder. Algo va a cambiar tu manera de pensar. Va a cambiar tu manera de concebir las cosas y la vida. Va a empezar a cambiar tu manera de creer. Va a empezar a cambiar tu manera de hablar. Vas a empezar a concebir cosas, porque está creciendo el reino dentro de ti. Se va a empezar a manifestar en tu cuerpo. La enfermedad que parecía imposible sanar, va a sanar, porque el reino ya está creciendo. El reino de Dios está creciendo. Lo vas a ver en tu economía. Lo que no se podía, se va a poder. Vas a empezar a crecer dentro de ti, en tus planes, en tu expectativa de vida. Los sueños van a resucitar. Vas a empezar a creer por lo imposible. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios crece y sigue creciendo. Porque la semilla se empieza a multiplicar de una manera extraordinaria. Porque el reino es expansivo, crece y sigue creciendo. Alguien tiene que estar recibiendo esta palabra, porque si tú la recibes, vas a terminar un año en victoria. Vas a terminar con un año sorprendente. Vas a terminar con un año extraordinario, porque el reino de Dios se va a establecer sobre tu vida. Alguien grite, alguien celébralo, alguien recíbalo, porque Dios está dentro de ti. ¡Hey!
la oportunidad de estar predicando este año en una conferencia internacional en Caracas, Venezuela. El ministerio de la Federación CCN en este tiempo de pandemia han tenido el crecimiento más grande de toda la historia de Centros Cristianos para las Naciones. Ahí estuve predicando, pero hoy por hoy 160,000 personas nuevas ganaron durante la pandemia. Más de 2,000 encuentros por las casas, miles y miles bautizados. Porque esto no lo puede parar nadie, hermanos. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: y yo les digo que las puertas del Hades no podrán frenar a la iglesia, es porque la iglesia tiene la capacidad de Dios, la capacidad del reino, que es expansiva. La iglesia no puede ser frenada. Sea que estemos aquí o sea que estemos en las casas, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir extendiéndonos, porque tenemos una naturaleza de reino. El reino de Dios se expande. El reino de Dios, si bien es cierto, comienza por algo pequeño, pero sigue creciendo, sigue creciendo. Veo familias completas siendo salvas para el Señor, porque cuando el reino ya está sobre ti, lo más seguro es que se convierta toda tu casa, es que todos tus hijos vengan al Señor, toda tu familia sirva al Señor, toda tu familia adora al Señor, porque el reino de Dios crece y sigue creciendo. Alguien está recibiendo esto, porque si tú lo recibes, estás a punto de ver la gloria de Dios sobre tu vida como no lo has visto. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Y número 3, la tercera característica de su reino. Número 1, comienza con algo pequeño, una semilla, pero después empieza a crecer. Crece. Y el número 3 es: sigue creciendo. Sigue creciendo. No para de extenderse, no para de expandirse, no va a parar. La iglesia no puede ser parada. La frustración de las tinieblas, cada vez que se ha levantado una persecución sobre la iglesia crece. ¿Por qué? Porque el reino se expande, es su naturaleza expansiva. Crece y sigue creciendo. Cada vez que ha habido una persecución sobre la iglesia, interna o externamente, se multiplica, crece, porque es reino, porque es su naturaleza, porque es su genética. Isaías 9:7 es un verso que se me reveló en este tiempo de cuarentena y de crisis. Lo dilatado de su imperio, del reino de Dios. Lo dilatado, otra versión dice, la expansión de su imperio no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo dilatado de su imperio. Y luego dice Isaías 60, 1 y 2: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, obscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esta pandemia ha cubierto de tinieblas toda la tierra. Isaías lo profetizó hace 2700 años. Nos anticipó de lo que vendría. Tinieblas cubrirían la tierra. Pero ahora escucha la buena noticia. Vas a salir de esto. Vas a salir de esto. Levántate, afírmate. No vas a morir en esta ocasión. Hay una palabra de Dios para ti. Levántate, porque aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud, sobre tus sueños, verás mi gloria. Esa es la palabra de Dios para nosotros en este tiempo, porque el imperio de Dios se dilata, se extiende y sigue creciendo. Alguien recíbelo, alguien captúralo.
Alguien arrebátelo, porque esto te va a cambiar la vida para siempre. Recíbelo, recíbelo y recíbelo. Este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Escuche, antes de que esto se acabe, toda tu familia será salva para el Señor. No te da esperanza de esto. Antes que esto se acabe y que llegue el fin, no escuchen las teorías conspirativas, que no saldremos de esta, que ya se va a acabar el mundo. En el 2012 dijeron también lo mismo, y la gente se atemorizó, dejó de emprender, dejó de creer, dejó de soñar, se paralizó la economía. Las jóvenes no quisieron estudiar, muchos no se quisieron casar, dijeron ya esto ya se acabó. Mentira, siguió adelante, porque ¿sabe qué? El reino crece y sigue creciendo. Antes que venga el fin, dijo Jesús, antes que esto se acabe, el reino de los cielos será extendido, sobre todo el mundo será predicado. Así es que antes que termine la historia, tu familia es salva. Antes que termine la historia, sales del estancamiento. Antes que termine la historia, se cumplen tus sueños. Antes que termine la historia, verás a tu descendencia prosperar. Antes que se termine la historia y venga el fin, la gloria de Dios se manifiesta sobre la iglesia. Antes que venga el fin, un gran avivamiento llenará toda la tierra de la gloria de Dios. Alguien recíbalo, alguien créalo. Embarázate de Dios, embarázate de tu semilla, embarázate del esperma del cielo y dile: yo lo recibo, lo concibo. Algo me va a pasar en los próximos días, algo me va a suceder en los próximos días, porque me estoy embarazando de una palabra salida de la boca de Dios. Alguien grite: que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Jesús les dijo, hablando Jesús de las señales del fin y el evangelio del reino, porque así como tinieblas, dice Isaías, que han cubierto la tierra por esta pandemia, así también Jesús les dijo: y será prosperado este evangelio del reino en todo el planeta, y después de esto vendrá el fin. Por eso de esto no nos morimos, hermano. Platicaba el día de ayer con el pastor Ray, estamos en la mesa. Usted sabe que las mejores revelaciones las mejores revelaciones vienen con una taza de café de grano recién molido.
Y me dijo algo muy padre, porque dice que cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca, que vino la tempestad, y dice: Señor, ¿no ves que? Y él dormido: ¿no ves, Señor, que perecemos? ¿Ves la tormenta? No te hincas, como diríamos los mexicanos. Saludos a Chile, Felipe, ahí nos está viendo. ¿Ves la tormenta? Ay, a Julián también, en Argentina. Y en Madrid, apóstol Ricardo. Estamos. Ve la tempestad y no te hincas, Señor. ¡Ey! Le dice. Seguramente Jesús ya había platicado con él. ¡Ey! Yo no me muero de ahogado. La historia dice que muero en una cruz. De esta tormenta salimos. Escucha, de esta salimos. Antes que venga el fin, el reino va a entrar a tu casa. El reino va a entrar a tu familia. El reino va a entrar a tus sueños. El reino va a entrar a tu economía. El reino va a entrar a tu casa. El reino va a entrar a tu ciudad. El reino será predicado en las naciones de la tierra. Y cuando esto suceda, entonces vendrá el fin. Pero por ahora, levántate, crece, crece y sigue creciendo, porque ese es el reino de los cielos. Alguien grite, alguien grite. Que ruge el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruge el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruge el león. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Dios poderoso, Dios Le voy a dar un adelanto. La iglesia es un misterio del reino. La iglesia no estaba en la agenda profética. La historia del Antiguo Testamento toda se centra en un pueblo llamado Israel. Todo el conflicto del Medio Oriente es por un pueblo, el pueblo judío, por una tierra, por un pueblo. El enemigo queriendo matar a un pueblo por años, por miles de años. Y la iglesia no estaba en la agenda profética. Es un misterio. Dice el apóstol Pablo que la iglesia es un misterio que ha sido revelado en este tiempo. Y el enemigo queriendo destruir un pueblo, y un pueblo centrado en un pueblo que tiene la protección de Dios y la palabra de Dios. Pero la iglesia sigilosamente se ha extendido por todo el planeta y crece y sigue creciendo, porque somos un misterio. El enemigo está enfocado en un pueblo, pero Dios tiene una carta bajo la manga, se llama iglesia. Tiene un as bajo la manga, se llama iglesia. La iglesia ya se extendió, la iglesia ya se multiplicó, porque así es el reino, porque somos un misterio del reino y nos estamos multiplicando. Y cuando Dios diga, escuche esto, hay una masa crítica. La masa crítica en el mundo espiritual está a punto de estallar. Está a punto de provocar una reacción en cadena llamada la bomba atómica de Dios. De repente esto va a explotar, y el avivamiento que tanto hemos creído se va a manifestar, porque el reino crece y sigue creciendo. Vamos, créalo, celébralo, porque está a punto de estallar la bomba de Dios.
y sigue creciendo. ¡Eh! 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 Comienza con una semilla, con una declaración. Deja que el reino entre. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré, cenaré y me quedaré. Levanta tus manos y di: Cristo Jesús, bienvenido a mi corazón. Hoy limpio mi casa. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados, pero hoy vuelvo a casa. Una casa limpia. Y hoy te abro mi corazón para que tú entres, para que tú cenes y para que tú te quedes. Gracias, Jesús, por salvarme. Hoy te confieso como el Señor de mi vida y como mi Salvador. Comienzo de nuevo, una historia nueva, principios nuevos, principios de reino sobre mi vida. Gracias, Jesús, por salvarme y por sanarme. Amén. Mantenga sus manos levantadas. Cuando el reino crece, los pensamientos de derrota por la expansión de la semilla de su reino empiezan a caer. Y entonces tú dices: lo que no se podía, creo que sí se va a poder. Lo que habías dado por terminado, dices: creo que lo voy a comenzar. Lo que habías enterrado, dices: creo que esto lo voy a resucitar. Porque cuando la semilla del reino se expande y sigue creciendo, derriba argumentos, derriba pensamientos, cambia las palabras, cambia actitudes. Comienzas a caminar diferente, comienzas a actuar diferente, porque el reino está creciendo, porque el reino se está expandiendo. Empiezas a tener visiones, empiezas a tener sueños, empiezas a tener palabras proféticas. Te empiezan a buscar gente, empiezas a recibir noticias, empieza Dios a hablarte en sueños. Algo empieza a suceder, porque el reino dentro de ti está creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y sabes que todo es posible, porque la fe te lleva a creer los asuntos del reino. Lo que antes parecía una locura, ahora parece que todo es posible. Y es porque el reino está creciendo y sigue creciendo. Una vez más, dile una vez más, vamos. ¡Ey! ¡Ey!